Ministra Liz Kramer acerca de este tema tan importante que tiene que ver con la economía de nuestro país y por sobre todo también la asistencia a los trabajadores de la zona de frontera. Pero ya la saludamos, ministra, ¿cómo está? Un gusto también para ustedes, un gusto para mí también estar con ustedes aquí. Un saludo para la audiencia, a las órdenes. Sabemos que son días muy intensos, ministra, es por eso que agradecemos también inmensamente su tiempo para poder contar a la audiencia y especialmente a la población afectada por la crisis económica, también de qué manera van a ir llegando estos anuncios que hicieron el día de ayer después de esta reunión con el presidente de la República, de qué manera van a ir socializando también estas medidas con los gobiernos locales. Bien, en realidad es una serie, un paquete de medidas de distintos órdenes. Estamos hablando de medidas del orden, vamos a empezar por lo social, que es un pivot especial para frontera, donde haya un nuevo universo de personas específicamente vinculadas a la frontera que reciba un apoyo para pasar este tiempo. También un programa de Yangareco con un énfasis en frontera y el programa adultos mayores. Por otro lado, en tema financiero, el Banco Central dio una serie de medidas que ha permitido que la banca pública tenga en estas últimas semanas ciertas facilitaciones, pero además el Banco Nacional de Fomento aprobó ayer y en días más estará operativo un plan específico, o sea, un producto específico para comercios de frontera, que es un producto que ya tenía, pero que lo ajustó más a la realidad de frontera en cuanto al tiempo de gracia. Es un producto que tiene 7% de interés, un año de gracia en general, y a partir de un año de gracia en general tiene un año más para pago de capitales, o sea, que tiene 24 meses de gracia en cuanto a capitales y un año de gracia para lo que es intereses. Y eso lo van a estar anunciando en este tiempo. Entonces, dando flyers y vamos a estar ayudándoles también a que a través de los gremios lo podamos socializar. Las otras son medidas desde el punto de vista tributario, del índice del indicador del ISC, de lo que es el impuesto selectivo al consumo, con el ingreso de 78 productos más a ese sector. Y a partir de ahí también algunas bajas en aranceles, sobre todo en costos de exportación y en costos de importación que tienen que ver con tasas, por ejemplo, de la DINAC o similar, que lo hagan más competitivo. Y por último, todo esto resolviendo o, operativizándolo en distintas modalidades, en distintas propuestas de modalidades que se llaman remesa expresa. Hay otra que tiene que ver con una medida postal, etcétera, que es como para poder entregar la mercadería. Son distintas propuestas que se han estudiado con las cámaras de comercio de las distintas ciudades a ambos lados de la frontera y entonces con autoridades regionales en algunos casos, y que la frontera, que aduana desde aquí ha estado también consultando y nos pidieron preparar el plan completo, y ese plan completo ya está en Cancillería, pasado al Brasil, así que está a la espera de su aprobación. Estamos muy auspiciosos de que, muy esperanzados en que sea bien tomado, pero estamos conscientes que esa medida es apenas un paliativo, porque la demanda real obviamente está resentida en términos generales y nunca va a ser igual a una frontera abierta. Así que, pero creemos que puede darse un paliativo y que puede servir. Así que le pusimos todas las propuestas en la mesa y ahí estamos. Pero las demás, todo lo que tiene que ver con todo lo que está de parte de nuestro ejecutivo, se está materializando a través ya sea de decretos o de resoluciones internas de todas las instituciones, para que esto, tenga su realidad material ya en días más. Cada una de estas medidas tiene procedimientos distintos, ¿verdad? Así que cada una de ellas está siendo encaminada a través de las instituciones que corresponden.
Y justamente hay que destacar en este sentido, ministra, el trabajo coordinado entre todas las instituciones del gobierno, y hacía usted mención también a esta propuesta que fue ya elevada al gobierno de Brasil, y ellos justamente eran también uno de los más interesados en que se abran las fronteras, pero bueno, la situación de la pandemia en el vecino país, bueno, hoy eso no permite, y era lo que justamente también destacaban ustedes ayer, que se va a hacer este intercambio comercial, digamos, cuidando todos los detalles, pero nuestras fronteras todavía no pueden ser abiertas. Es así mismo, como dicen, las fronteras todavía no tienen una fecha de apertura, pero bueno, siempre que llovió paró, en algún momento esto se va a terminar con diferentes perspectivas de acuerdo a los diferentes pronósticos. Por lo tanto, hay que prepararse para tratar de pasar la tormenta fuerte. Las medidas que estamos hablando son temporales, las medidas que hemos propuesto son ciertamente circunstanciales, temporales, excepcionales por esto, no son permanentes. Atienden también la sensibilidad de no impactar en el mercado interno y por ello aduanas tiene la explicación de cómo proteger al mercado interno de un beneficio innecesario para que sea específicamente para exportación, siempre y cuando podamos hacer estos diferentes mecanismos del que estuve mencionando. Por tanto, sí, todavía no hay una fecha de apertura con eso, pero bueno, va a tener su tiempo, su proceso, y esperamos que el buen Dios nos ayude para que ese proceso sea lo más rápido posible y que, bueno, todos los países vecinos tengamos el debido control ya de la situación, o por lo menos en una primera etapa, ya que todavía la ciencia no ha dado la respuesta para poder hablar en definitivo. Todas estas medidas anunciadas van hasta fin de año, ¿verdad, ministra? Las medidas anunciadas son temporales y son hasta fin de año, efectivamente. Ahora, ministra, ¿de qué manera también ustedes están en ese canal de comunicación con el sector comerciante, tanto de Ciudad del Este como de Salto del Guairá, por ejemplo, para que todo el tiempo ellos puedan... De hecho, fueron las cámaras de comercio de esas distintas ciudades las que trajeron diferentes propuestas. Son ellos los que, ante la evidencia de no apertura de frontera, se han movilizado, han hablado muchísimo, hay que darle el mérito de haber trabajado mucho en diferentes propuestas. Algunas inclusive eran un poco más audaces, algunas eran un poco más complejas, pero todo el tiempo trabajando con ellos, porque fue también visitándolos y escuchándolos, o sea, hablando de financiamiento, hablando, por supuesto, por ejemplo, de la extensión de las prórrogas de suspensión, del IPS, que es una realidad que se va a poder pagar más. Por eso hablamos también de futuro de frontera, o sea, lo que es asistencia social. Entonces, todos ellos son afectados de esa manera también, o sea, con todos ellos hemos trabajado todos estos frentes, y ellos están al tanto, por lo menos las cabezas, las principales, las cámaras de comercio con las que nosotros trabajamos, trabaja Hacienda, Aduana, estamos en contacto permanente y estamos digamos, confiados en que ellos retransmitan nuestra conversación. Ministra, ¿cuáles son las proyecciones del Ministerio de Industria y cómo ven también la evolución, digamos, de este proceso lento quizás de recuperación de las empresas pequeñas, medianas y grandes a partir del inicio de la fase inteligente en nuestro país? ¿Su pregunta? Sí, ¿cómo ven, digamos, la evolución de las pequeñas, medianas empresas en nuestro país a partir del inicio de la fase inteligente de nuestra cuarentena? Sabemos que a lo mejor estamos hablando de un periodo breve, pero sin duda el inicio de las actividades dentro de las empresas dio un respiro a estos emprendedores y trabajadores también. Bueno, recordemos en primer lugar que no tuvimos nunca una cuarentena del todo total, puesto que la producción farmacéutica, todo lo que era insumos de alimentos, etcétera, siempre siguió trabajando, y eso son dos cadenas muy largas, por decirlo de alguna manera, abarcan hasta imprenta, por decirlo así, en determinados puntos, pero en todos los casos siempre fue con capacidades reducidas, con turnos, etcétera. A medida que la cuarentena se fue abriendo, estamos en una siguiente etapa, por supuesto va, digamos, abriéndose la expectativa, y poco a poco el consumo va mirando cómo convertir, porque obviamente la gente tiene más
resquemor todavía en cuanto al consumo. El consumo tarda más en recuperarse. Entonces, las fábricas, por ejemplo, se reabrieron, pero se reabrieron por turnos. Las fábricas se reabrieron por turnos, no todos los turnos están abiertos, no todas las personas están ya trabajando, por tanto no todos los ingresos están entrando a las familias, pero sí, ya por turnos en algunos casos sí. A su vez, estos van a consumir lo que normalmente consumían. Entonces, hay sectores que, digamos, que están más afectados que otros. Todo lo que es servicios, comercio y demás han sido fuertemente afectados y están reactivando prácticamente recién ahora, pero dependen en muchos casos, obviamente, del bolsillo de la gente local, y ese bolsillo de la gente local depende a su vez de su empleabilidad y de sus ingresos. Entonces, los pasos están siendo hacia esa dirección, pero yo diría conservadora todavía, porque también el público tiene todavía una natural miedo a gastar o miedo a salir. Entonces está poco a poco recuperando esa confianza, y también sabemos que esta cuarentena es, digamos, muy proactiva, o sea, muy activa. Sabemos que esto puede retroceder si es que los casos se dan. Entonces eso hace que todavía el grado de incertidumbre no sea del todo bajo, y eso tiene una incidencia en el consumo. Así que en la medida que vamos avanzando, se va afianzando seguramente cada uno en su sector, y a medida que vayamos avanzando también la banca va a responder mejor. Así ya está empezando a mover la rueda. Vamos a tener evaluaciones mensuales con números fácticos desde el Banco Central. Y yo con esto les agradezco mucho la oportunidad de poder conversar, y quedo a las órdenes para otra ocasión. Muchas gracias, ministra. Estamos pendientes también de la aprobación ya de la propuesta FOGAPI también en el Congreso, que va a ser fundamental para poder dar respiro a los emprendedores. Sin duda, gracias por mencionarlo. FOGAPI y su financiación son fundamentales, no solo para los emprendedores, para las MIPYMES, sino también para las empresas de tamaño mayor, que no es que todas tuvieron un impacto, todas tienen una cadena de MIPYMES atrás de ellas en sus provisiones, y con este mayor respaldo que el FOGAPI va a dar, este fondo de garantía va a darle a los bancos la posibilidad de garantizar hasta el 90% de los créditos. O sea, ese nivel de incertidumbre que el sistema financiero tiene que asumir es mucho menor, y creemos que va a ser fundamental para la recuperación de muchas más empresas, por supuesto, y por supuesto, la financiación adecuada. O sea, que hacemos votos porque todos entiendan la importancia de la aprobación de la medida, o sea, del FOGAPI y de la fuente de financiación para el bienestar de la ciudadanía. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias, ministra. Buen resto de jornada. La ministra de Industria y Comercio, entonces, Liz Kramer, con nosotros aquí en el Espacio Paraguay en 15, Jessica. Completito los detalles acerca de este importante aporte también al sector del consumo. Y tenemos que compartir